Hoy en el Evangelio de Mateo vemos la confrontación que tiene Jesús con los escribas y fariseos. En la última frase del Evangelio de hoy nos da la clave para comprender el contexto de cómo se desarrollan los hechos y las palabras de Jesús. La última expresión del Evangelio es: el que, el que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. Con esto está indicando Jesús que básicamente la intención con que yo haga las cosas es van a ser los frutos o sí, las consecuencias que posteriormente van a suceder o acontecer. Jesús está reprobando la actitud de los escribas y fariseos, quienes hablan y no hacen nada. Dicen y no hacen. Les colocan fuertes cargas a las personas, pero ellos no mueven ni un dedo, ni siquiera para ayudar a mover esas cargas. Les encanta que sean reconocidos en las plazas. Ellos buscando siempre un protagonismo. Y por eso Jesús les llama la atención. Por eso la frase última: el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado. En esta orden de ideas, hoy la invitación es a tener una sana intención, recta intención en hacer las cosas. Mire, debemos de dar ejemplo, pero no debemos depender de los ejemplos de los demás. Hemos escuchado muchas veces que dice: el cura predica y no aplica. El sacerdote tendrá que dar razones a Dios de sus actos. Usted solamente asuma la palabra de Dios, usted tome lo que escucha, vívalo intensamente y bueno, Dios hará el resto. Por eso es importante dar ejemplo. Tú debes de dar ejemplo. Yo debo de dar ejemplo, pero no depender del ejemplo de los demás. Mire, por ejemplo, nosotros en ocasiones miramos que alguien hace cosas malas, por ejemplo, entonces, como él las hace, yo las puedo hacer también. Es como, por ejemplo, el padre, el papá que ha cometido errores. Entonces el hijo dijo: como mi papá fue alcohólico, mi papá le pegó a mi mamá, como mi papá tuvo muchas mujeres, entonces yo puedo hacer eso también. Porque es que mi papá lo hizo, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Entonces vemos que en el fondo queremos es copiar los ejemplos de los demás, depender de los ejemplos de los demás. Y la realidad es que yo debo dar ejemplo, independientemente si mi papá, mi mamá, mi hermano, el cura, quien sea, el mismo papa, los obispos, los religiosos, cometan errores. Yo debo dar ejemplo. Yo debo de dar ejemplo. Mi ejemplo no está condicionado, o mi vida delante de él no está condicionado por lo que hagan los demás. Los demás, cada cual tiene que dar razón de sus actos, cada cual debe de cumplir con sus deberes. Pero usted y yo debemos de dar ejemplo siempre. Los fariseos, los escribas, insistían en que había que dar ejemplo, que tenían que ser correctos, pero ellos no eran correctos. Entonces ahí donde el Señor critica o sí, coloca, señala la hipocresía de los mismos maestros de la ley, los fariseos, los escribas. En este mismo orden de idea entendemos también la expresión, por ejemplo, literal, que dice ahí: a nadie llames rabí, a nadie llames padre aquí en la tierra, a nadie llames maestro. ¿Qué significa eso? Significa que los maestros de la ley querían en su momento ser sí, reconocidos como los rabinos, como los superiores, como los maestros. A eso se refiere Jesús, que es la intención con la que se está haciendo las cosas. Se le da más ponderamiento, se le da un ponderaje enorme a
al título, al cargo, pero no a la razón de ser. El cargo no es lo esencial. La función no es la esencial. Los nombres no es lo esencial. Si es maestro, si es rabí, si es padre, etc. Entonces, debemos de entender de que, vuelvo y te insisto, la última expresión nos da la clave. El que se humilla será enaltecido, el que se enaltezca será humillado. En la sencillez y en la humildad es donde obra Dios. Y Jesús reprobaba la hipocresía de los fariseos y escribas porque se creían muy santos, muy buenos, pero no movían un dedo para ayudar a otros. Muy fácil ellos condenar, señalar, criticar, usted no hace las cosas bien hechas, usted no es de Dios, usted no cumple con los mandatos, pero eso sí, imponían las cargas a las personas, les indicaban qué tenían que hacer, pero ellos no ayudaban en nada. Eso Jesús lo reprueba. Y el término padre que aparece ahí, a nadie en la tierra le digas padre, es un texto que a veces a veces no, casi siempre los protestantes, hermanos separados, toman literal para indicar que aquí en nadie en la tierra uno le puede decir padre. ¿Por qué? Porque los sacerdotes le dicen padre. Entonces, vamos a ver. Entonces, ningún alumno en el colegio podrá decirle al profesor maestro o maestra, porque Jesús dijo a nadie en la tierra le llames maestro, maestra. No es el término padre, no es el término maestro que está prohibido. Hay que mirar el contexto. ¿Qué es lo que está prohibido? Es que yo quiera usar un cargo, una función, simplemente como un aprovechamiento personal y dándole toda la fuerza a un nombre y lo esencial que es ser el humilde, el sencillo, el que se humilla, el que cumple la voluntad de Dios, eso no se tiene como prioridad. No es el término rabí o maestro, padre, que hay que prohibido para hablar o para mencionar. Recuerde, los maestros de la ley querían era que los llamaran rabí, los reconocimientos humanos. Y el Señor siempre insiste que no hay que buscar reconocimientos humanos. Que no fijes tu atención o tu confianza en un nombre, en títulos. No, es que yo soy el doctor, es que a mí me tienen que decir me tiene que decir el doctor, me tiene que reconocer como el ingeniero, es que yo soy el arquitecto, yo, ¿verdad? No es el título, no es los estudios, las especializaciones que has hecho. Es tu esencia de ser humilde y sencillo, que aproveches todo ese capital que tienes, toda esa fuerza y esa habilidad y todos esos títulos, claro que sí, que tú lo has ganado con esfuerzo, pero los ponga al servicio, buscando siempre la gloria del Señor. El Señor te bendiga y te dé un corazón muy sincero, un corazón muy real, muy veraz, donde no haya engaño. A ti y a mí seamos siempre bendecidos por el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.